Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, porque en este video vengo a mostrarte una comparativa súper brutal. Galaxy A72 versus iPhone 12 Pro Max. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que voy a comparar un gama alta premium con un gama media premium para ver si vale la pena tú comprarte este Galaxy A72 o si este teléfono está muy sobrevaluado. Así que vamos con la comparativa. Primero es prueba de agua. Sometí ambos teléfonos a una prueba de agua y los dos la pasaron con 10 de 10. iPhone viene con certificación IP68 y Galaxy A72 viene con certificación IP67. Ambos los sumergimos debajo del agua por un tiempo razonable y los dos pasaron la prueba con 10 de 10. Y por eso yo decidí hacer esta comparación, porque estamos delante de un gama media que, fíjate, ya viene con prueba de agua. Pero visto eso, ahora vamos a una prueba de sonido. ¿Cuál de los dos suena mejor? Pues los resultados te van a dejar con la boca abierta. Veamos la prueba de sonido. Empiezo con el A72. Bueno, llegó el momento de hablarte de esta comparativa. Volumen a tope. Entre HP versus Chia Core o Core Pure, como le llaman. Voy con el iPhone. Bueno, llegó el momento de hablarte de esta comparativa entre HP versus Chia Core. Voy con el A72. Normalmente. Bueno, en cuanto a la calidad de audio, están casi al mismo nivel. Siento una ligera diferencia en el iPhone 12, una ligera diferencia que tú tienes que ser un experto para darte cuenta, porque a simple vista parecería que están parejos en cuanto a la calidad de sonido, y no es para menos que, ya que este Galaxy A72 viene con sonido estéreo, igual que el iPhone, suena la bocina de aquí y la bocina de aquí abajo. Por eso es que este A72 literalmente está al mismo nivel de este iPhone en cuanto a la calidad de sonido, y en lo personal me encanta porque suena muy bien. ¿Pagarías tú $1000 por este dispositivo porque suene un poquito más que este Galaxy A72? Y los dos vienen con sonido estéreo. Pero visto esta prueba, vamos ahora a la prueba de velocidad. Vamos a ver cuál es más rápido. Ambos están apagados, tanto el Galaxy como el iPhone. Los dos están completamente apagados. Se lo voy a encender a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al mismo tiempo. A ver cuál arranca. Ahí se fue el Galaxy. Ahí se fue el iPhone. A ver chicos, ¿cuál es más rápido? Gama alta premium de $1200 versus un gama media premium de $400. Batalla campal, donde el precio es el quien tiene la razón en esta comparativa. Me parece a mí que el precio aquí es quien gana, porque hay una diferencia. Bueno, y ahí se fue el iPhone primero. Ahí se fue, ponemos la clave y ahí está el Galaxy. Bueno, están casi al mismo nivel. Fíjense que la diferencia literalmente es mínima, porque subieron casi al mismo nivel, y no es para menos, porque recuerda que el iPhone tiene un procesador A14 Bionic Chip y el Galaxy solamente tiene un procesador Snapdragon 720G. Pero en ese mismo orden voy a abrir un par de aplicaciones para ver cuál es más rápido abriendo aplicaciones. Empiezo con YouTube. 1, 2 y ¡pum! Bueno, vieron ahí que se fue primero el Galaxy, porque estaba en desventaja, porque tenía un montón de cosas abiertas. Voy a cerrar todo de nuevo. Cierro YouTube, cierro esto. No, pero por si las moscas, vamos a abrirlo de nuevo. Vamos arriba. 1, 2 y... le di primero al Galaxy.
No, voy de nuevo. 1, 2 y boom. Bueno, ahora se fue el iPhone delante. Así que abriendo aplicaciones puede hacer que el iPhone abra una aplicación más rápido. Puede hacer que el Galaxy abra una aplicación más rápido. No sé si me están entendiendo, pero ahí vamos. Ahora voy con la tienda de aplicaciones. Voy a abrir a la cuenta de 3 una aplicación. 1, 2. Y gana el Galaxy abriendo esta aplicación más rápido. Voy a abrir otra aplicación más. ¿Cuál abre la cámara más rápido? Veamos. Y boom. Bueno, yo siento como que el Galaxy se está yendo más rápido, Voy a abrir el traductor de Google. 1, 2 y boom. Bueno, otra vez. 1, 2 y boom. Bueno, están parejos abriendo el traductor de Google. Están al mismo nivel. Bueno, ustedes están viendo la muestra que en cuanto a abrir aplicaciones, ambos están literalmente al mismo nivel, porque a veces el iPhone abre una aplicación más rápido, pero a veces el Galaxy abre una aplicación más rápido. Así que estos dos procesadores son tremendos los dos, y en cuanto a abriendo aplicaciones están al mismo nivel. Debo decirte que cuando yo hice la prueba encendiendo ambos terminales, la primera prueba, porque le hice una primera prueba y ganó el Galaxy. Lo que pasa es que yo tenía la cámara apagada, o sea, la cámara no estaba grabando y yo no me había percatado de esto. Pero en esa primera prueba donde yo encendí los dos teléfonos al mismo tiempo, el Galaxy A72 prendió primero que el iPhone. Es decir, que estas pruebas, esto que ustedes están viendo aquí a nivel de velocidad puede variar, y para mí es una pena que este iPhone, un teléfono que cuesta tanto dinero, fíjate cómo le está dando batalla muy de cerca este Galaxy A72. Así que por eso a mí me gusta hacer este tipo de pruebas, para que ustedes tengan una idea que a veces no, el que cueste más no es ser mejor, vamos a decirlo así, porque un teléfono como este con una prestación razonable, fíjate cómo tú puedes hacer literalmente casi lo mismo entre uno y otro. En cuanto a los videojuegos, he estado jugando en ambos casos y en los dos me va bien, tanto en el Galaxy como en el iPhone. Ustedes saben que en el iPhone Fortnite ya no está disponible, pero este Galaxy A72 tiene fuerza para tú jugar Fortnite sin problema. Fíjate que estoy abriendo otro juego aquí, pero ya tú puedes jugar Fortnite. Ahí voy a dejarte un revisado donde muestro una prueba de juego en este A72. También voy a dejarte un enlace donde hice un revisado donde muestro también una prueba de juego en este iPhone. Y es lógico de que el iPhone mueva cualquier videojuego que haya ahora mismo en la App Store, pero también este Galaxy A72 tiene potencia para tú mover hasta Fortnite. Y como yo siempre digo, si mueve Fortnite, es un dispositivo que está equipado para mover cualquier videojuego que exista ahora mismo. No les muestro una prueba en esta misma comparativa porque fíjate, están pidiendo actualización en ambos casos, pero ahí te dejo los enlaces por si tú quieres si quieres salir de la duda y ver que estos dos terminales están equipados para tú poder jugar sin problema. Yo decidí hacer este video para que ustedes vean que un teléfono de 400, 500 dólares se le pega muchísimo a este iPhone 12 Pro Max. No quiere decir que es mejor, no, para nada es mejor que el Galaxy A72, pero es súper importante que ustedes vean que un teléfono gama media premium se le pega en mucho a este iPhone 12 Pro Max. Y la pregunta del millón es: ¿pagarías tú $1000 y pico de dólares por este iPhone 12, donde este Galaxy A72 me brinda literalmente casi las mismas prestaciones y lo mismo que yo hago con este iPhone? Puedo hacerlo con este Galaxy A72. Fíjate en las cámaras, ambos vienen con varias cámaras en la parte de atrás. El iPhone es mejor en cuanto a las cámaras, pero el Galaxy A72 también te brinda buena imagen, te brinda buenos videos, buena imagen, buena calidad de sonido, certificación a prueba de agua buena. Así que de esto se trata una comparativa como esta, que ustedes vean que a veces un dispositivo que no es
gama alta premium, te brinda muchísimas prestaciones y yo en lo personal debo decirte que me gusta muchísimo este Galaxy A72 porque, por ejemplo, este iPhone yo no puedo desbloquearlo con una máscara y ustedes saben que con este tema del COVID uno siempre anda con una máscara. ¿Qué pasa? Que con este iPhone yo no puedo desbloquearlo con una máscara. Dicen por ahí que hay algunas aplicaciones que quizás te permitan, pero yo no lo he probado. Sin embargo, este Galaxy A72 tú tienes dos maneras de desbloquearlo: a través de la huella, que es súper rápido, y a través de el desbloqueo facial. No importa que tengas la máscara, pues el dispositivo se va a desbloquear sin ningún problema, y es algo que a mí en lo personal me gusta, porque a veces yo estoy con el iPhone en un sitio público y tengo que estar dándole y es un bendito problema estar metiendo el código de 6 dígitos para poder desbloquear el iPhone, y a mí eso en alguno que otro momento me ha estresado un poco. Así que quiero que tú vayas a la caja de comentarios y me diga cuál es tu favorito. ¿Pagarías tú $1000 y pico por el iPhone? O si prefieres ahorrar un montón de dinero y irte por este Galaxy A72. Así que en esta comparativa el jurado eres tú. El veredicto lo vas a dar tú. ¿Cuál es mejor para ti, tomando en cuenta esta gran diferencia en precio? Si tú me preguntas a mí, Alex, pues ¿con cuál te quedas? Bueno, los dos son buenos. Con cualquiera de los dos me va bien, pero a mí me conviene más quedarme con el iPhone, porque ustedes saben que yo me dedico a esto de la tecnología y es súper bueno siempre yo comparar el iPhone con más dispositivos. Por eso a mí me conviene quedarme con el iPhone, pero ya como usuario final, con cualquiera de los dos me quedaría sin ningún problema, porque llevo varias semanas probando el Galaxy A72 y me ha dejado con la boca abierta. Primero, por este gran precio, y segundo, por las tecnologías que Samsung incluyó en este Galaxy A72, que fíjate, para tú poder tener prueba de agua, para poder tener sonido estéreo, tienes que pagar más de $1000 o $1000 por un gama alta premium, algo que ya tú lo tienes con este teléfono que vale entre $400 y $500. Ya tú tienes sonido estéreo y también tienes prueba de agua. Así que yo con cualquiera de los dos me siento bien, tomando en cuenta lo que acabo de decirte. Pero quiero que tú en la caja de comentarios me diga cuál es tu favorito. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega.